Decreto Legislativo número 635 Código Penal y sus modificatorias, 121. El que mata a otro, ¿qué delito comete? Homicidio simple. Sicariato. Aborto. Robo. Lesiones. Respuesta: homicidio simple. 122. El que mata a otro con gran crueldad o alevosía, ¿qué delito comete? Infanticidio. Sicariato. Homicidio calificado. Estafa. Suicidio. Respuesta: homicidio calificado. 123. El que mata a una mujer por su condición de tal dentro del contexto de la violencia familiar, ¿qué delito comete? Parricidio. Feminicidio. Suicidio. Homicidio. Lesiones. Respuesta: feminicidio. 124. El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico, ¿qué delito comete? Sicariato. Infanticidio. Suicidio. Lesiones. Parricidio. Respuesta: sicariato. 125. El que mata a otro bajo el imperio de una emoción violenta que las circunstancias hacen excusable, ¿qué delito comete? Homicidio por emoción violenta. Sicariato. Suicidio. Homicidio calificado. Homicidio simple. Respuesta: homicidio por emoción violenta. 126. La madre que mata a su hijo durante el parto bajo la influencia del estado puerperal, ¿qué delito comete? Homicidio calificado. Parricidio. Infanticidio. Suicidio. Lesiones. Respuesta: infanticidio. 127. La mujer que causa su aborto o consiente que otro le practique, ¿qué delito comete? Aborto consentido. Autoaborto. Homicidio calificado. Aborto terapéutico. Suicidio. Aborto preterintencional. Respuesta: autoaborto. 128. El que causa el aborto con el consentimiento de la gestante, ¿qué delito comete? Autoaborto. Aborto preterintencional. Aborto terapéutico. Aborto consentido. Homicidio simple. Respuesta: aborto consentido. 129. El que hace abortar a una mujer sin su consentimiento, ¿qué delito comete? Homicidio. Autoaborto. Suicidio. Parricidio. Aborto sin consentimiento. Respuesta: aborto sin consentimiento. 130. El que, con violencia ocasiona un aborto, sin haber tenido el propósito de causarlo, comete delito de autoaborto. Homicidio. Infanticidio. Parricidio. Aborto preterintencional. Respuesta: aborto preterintencional. 131. El que causa otro daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental, poniendo en peligro inminente la vida de la víctima, comete delito de homicidio. Aborto. Lesiones graves. Daños. Lesiones leves. Respuesta: lesiones graves. 132. El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud física o mental que requiera más de 10 y menos de 20 de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, ¿qué delito comete? Lesiones graves. Lesiones culposas. Lesiones leves. Daños. Aborto. Respuesta: lesiones leves. 133. El que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, ¿qué delito comete? Lesiones culposas. Lesiones menores. Lesiones leves. Lesiones graves. Daños. Respuesta: lesiones culposas. 134. El que mediante amenaza o violencia obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe, comete delito de acoso. Coacción. Secuestro. Trata de personas. Explotación sexual.
Respuesta: coacción. 135. El que sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad, comete delito de acoso, coacción, secuestro, trata de personas, violación de la intimidad. Respuesta: secuestro. 136. El que, en lugar público o poniendo en riesgo bienes jurídicos de terceros y teniendo licencia para portar arma de fuego, hace uso, maniobra o de cualquier forma manipula la misma en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0,5 gramos litro o bajo el efecto de estupefacientes, drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o sintéticas, comete delito de coacción, secuestro, extorsión, uso de armas en estado de ebriedad o drogadicción, estafa. Respuesta: uso de armas en estado de ebriedad o drogadicción. 137. El que obliga a una persona a ejercer actos de connotación sexual con la finalidad de obtener un aprovechamiento económico o de otra índole, comete delito de secuestro, seducción, violación sexual, acoso, explotación sexual. Respuesta: explotación sexual. 138. El que obliga a una persona a trabajar en condiciones de esclavitud o servidumbre, o la reduce o mantiene en dichas condiciones, con excepción de los supuestos del delito de explotación sexual, comete delito de coacción, secuestro, extorsión, acoso, esclavitud y otras formas de explotación. Respuesta: esclavitud y otras formas de explotación. 139. El que sin derecho, penetra en morada o casa de negocio ajena, en su dependencia o en el recinto habitado por todo el que permanece ahí rehusando la intimación que la haga quien tenga derecho a formularla, comete delito de allanamiento, coacción, acoso, violación de domicilio, violación de la intimidad. Respuesta: violación de domicilio. 140. El funcionario o servidor público que allana un domicilio, sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que ella determina, comete delito de violación de domicilio, violación de correspondencia, allanamiento ilegal de domicilio, secuestro, daños. Respuesta: allanamiento ilegal de domicilio. 141. El que indebidamente interviene o interfiere o escucha una conversación telefónica o similar, comete delito de violación de correspondencia, interferencia telefónica, violación del secreto profesional, coacción, acoso. Respuesta: interferencia telefónica. 142. El que para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, comete delito de hurto simple, robo, hurto agravado, apropiación ilícita, receptación. Respuesta: hurto simple. 143. El que para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, mediante destreza, escalamiento, o rotura de obstáculos, comete delito de hurto simple, robo, robo agravado, daños, hurto agravado. Respuesta: hurto agravado. 144. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, comete delito de hurto de uso, hurto simple, robo, robo agravado, apropiación ilícita. Respuesta: robo.
145. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, con el concurso de dos o más personas. ¿Qué delito comete? Hurto agravado. Hurto simple. Apropiación ilícita. Robo agravado. Hurto de uso. Respuesta: robo agravado. 146. El que, en su provecho de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado, comete delito de hurto, robo, apropiación ilícita, estafa, receptación. Respuesta: apropiación ilícita. 147. El que adquiere, recibe en donación o emprenda o guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, comete delito de hurto, estafa, apropiación ilícita, receptación, robo. Respuesta: receptación. 148. El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado, mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, comete delito de chantaje, receptación, extorsión, usurpación, estafa. Respuesta: estafa. 149. El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos litro, o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, conduce, opera o maniobra, vehículo motorizado, comete delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, omisión de auxilio o aviso a la autoridad, lesiones culposas, estragos especiales, atentado contra la seguridad común. Respuesta: conducción en estado de ebriedad o droga. 150. El que sustrae o arrebate armas de fuego en general, o municiones y granadas de guerra o explosivos a miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional o de servicios de seguridad, comete delito de tráfico de productos pirotécnicos, hurto simple, apropiación ilícita, sustracción o arrebato de armas de fuego, extorsión. Respuesta: sustracción o arrebato de armas de fuego. 151. El que con violencia, física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción que impida a la persona dar su libre consentimiento, obliga a ésta a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, comete delito de violación de la intimidad, violación sexual, violación de menor de edad, coacción, lesiones graves. Respuesta: violación sexual. 152. El que mediante engaño tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, a una persona de 14 años y menos de 18 años, comete delito de tocamientos indebidos, violación de menor de edad, daños, violación sexual mediante engaño, estafa. Respuesta: violación sexual mediante engaño. 153. El que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa o publica, importa o exporta por cualquier medio objetos, libros, escritos, imágenes, videos o audios, o realiza espectáculos en vivo de carácter pornográfico, utilizando personas de 14 y menos de 18 años de edad, comete delito de violación sexual, chantaje, pornografía infantil, proxenetismo, rufianismo. Respuesta: pornografía infantil. 154. El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público, en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de su propia detención, comete delito de usurpación de funciones, lesiones leves, coacción, resistencia o desobediencia a la autoridad, ejercicio ilegal de profesión. Respuesta:
Resistencia o desobediencia a la autoridad. 155. El funcionario público que abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien, comete delito de coacción. Abuso de autoridad. Resistencia a la autoridad. Desacato. Corrupción de funcionarios. Respuesta: abuso de autoridad. 156. El funcionario o servidor público que abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, comete delito de peculados. Colusión. Concusión. Cohecho pasivo. Cobro indebido. Respuesta: concusión. 157. El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados, por razón de su cargo, comete delito de concusión. Cobro indebido. Malversación. Peculado doloso y culposo. Colusión. Respuesta: peculado doloso y culposo. 158. El funcionario o servidor público que da el dinero o bienes que administra o una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio de la función encomendada, comete delito de peculado de uso. Apropiación ilícita. Malversación. Cohecho pasivo. Concusión. Respuesta: malversación. 159. El funcionario o servidor público que acepte o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, comete delito de cohecho pasivo propio. Cohecho pasivo específico. Apropiación ilícita. Malversación. Cohecho pasivo impropio. Respuesta: cohecho pasivo propio. 160. El funcionario o servidor público que acepte o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido, para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del ya realizado, comete delito de apropiación ilícita. Cohecho pasivo específico. Peculados. Malversación. Cohecho pasivo impropio. Respuesta: cohecho pasivo impropio. 161. El miembro de la Policía Nacional que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para sí o para otro, para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, comete delito de cohecho pasivo propio. Cohecho pasivo específico. Cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. Apropiación ilícita. Peculados. Respuesta: cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. 162. El miembro de la Policía Nacional que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido, para realizar o omitir un acto propio de su función, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del acto ya realizado u omitido, comete delito de peculados. Cobro indebido. Cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. Cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial. Cohecho pasivo específico. Respuesta: cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial. 163. El que invocando teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público de conocer, conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, comete delito de enriquecimiento ilícito. Tráfico de influencias. Concusión. Patrocinio ilegal. Cobro indebido. Respuesta: tráfico de influencias. 164. El que mediante el uso de la fuerza física, amenaza, ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido, impide u obstaculiza se preste un testimonio o la aportación de pruebas o induce a que se preste un falso testimonio o pruebas falsas, comete delito de encubrimiento real. Fraude procesal. Obstrucción de la justicia. Denuncia calumniosa. Fraude procesal penal. Respuesta: obstrucción de la justicia. 165. El que inserta o hace insertar en instrumento público, declaraciones falsas,
concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad. Si de su uso puede resultar algún perjuicio, comete delito. Falsificación de documentos. Falsedad genérica. Falsedad ideológica. Prevaricato. Encubrimiento real. Respuesta: falsedad ideológica.